Vamos a ver, ¿cuál fue mi camino? Cuando hice la selectividad yo ya sabía que quería entrar en física. Durante todo el bachillerato había currado mucho, sobre todo en matemáticas y en física, iba bastante preparado para entrar a la carrera, aún así sabía que en principio pues iba a ser muy difícil y que había que currar mucho. Además venía con mucha ilusión, porque la verdad es que me había gustado mucho la física del bachillerato. Y digo esto porque realmente la gente que entra en física normalmente entra porque le gusta mucho, porque tiene ganas de aprender, porque le hace ilusión al menos algunos de los temas que ha tocado en bachillerato. Hay mucha gente que le gusta mucho el electromagnetismo, ese tipo de cosas. Los imanes, los imanes. Y como digo, pues bueno, en principio se suponía que es una carrera difícil y por lo tanto, pues que había que ir bien preparado y que había que currar. Yo, de hecho, en bachillerato, pues me interesaba mucho la física y las matemáticas, entonces intentaba aprender incluso más de lo que se daba. Me apunté a intentar hacer olimpiadas de física, a concursos de matemáticas, leía muchísimos libros de divulgación, porque era lo que realmente me ilusionaba y era lo que me gustaba y lo que quería aprender. Y por eso entré en física. Entonces, cuando empiezas física, una de las primeras cosas que hay que saber es que pasar del instituto a la universidad es un escalón bastante grande, es decir, tienes que pegar una subida de nivel o se espera de ti un cierto nivel como para poder seguir las clases con un buen ritmo. A mí el primer curso la verdad es que se me dio bastante bien, aprobé todo en junio, me costó un montón, fue probablemente el año en el que más haya estudiado de mi vida y bueno, aunque me fuera bien, también creo que es importante decir que ese año para mí fue duro porque realmente le dediqué muchísimo tiempo a la carrera. Entonces yo terminé el curso y conforme estaba terminando el curso me enteré que en el curso siguiente se iba a estrenar una cosa que a mí pues me interesaba mucho, que era el doble grado de física y matemáticas. Entonces pues al final decidí echar la preinscripción, me daba la nota del año anterior y pues entré. Y también fue un año bastante bueno, conocí la facultad de matemáticas. Vale, entonces yo había terminado primero, estaba bastante contento con el doble grado, estaba aprendiendo cosas y nos metemos ya pues en los años duros de lo que es tanto matemáticas como física. Las cargas de trabajo suben, las horas de práctica suben. Y yo en ese momento, pues bueno, también llevado por estar en el doble grado, pues una de las cosas que me parecía que podía ser interesante para mí eran pues irme hacia la investigación. Empecé a leer artículos, empecé a estar de alumno interno, un montón de cosillas para ir iniciándome en la investigación. Pero a mí estos años, pues la verdad que se me fueron haciendo cada vez más cuesta arriba. Intentaba aguantar por esto de intentar hacer un doctorado y tener de cierta manera un currículum más completo. Pero como digo, cada año estaba más cansado, cada año quería aprender menos y cada año estaba sobre todo más cansado con la facultad de física. Entonces, pues llegó un momento en el que la situación para mí ya era insostenible, hubo un año terrible que ya se sumaba con todas las otras cosas que me habían ido pasando durante los años y yo ya tenía la necesidad de terminar la carrera porque no podía aguantar más. Y bueno, la verdad es que fue una decisión difícil de tomar porque ya había dedicado mucho tiempo al doble grado, sobre todo también porque había empezado física, entonces dejar el doble grado para meterme en matemáticas era como abandonarlo a lo que yo me había metido en la carrera, lo que era para mí mi ilusión y fue una decisión dura. Pero como digo, yo ya necesitaba terminar, tenía claro que iba ya para profesor, entonces pues los motivos para no dejar el doble grado cada vez eran menos. Y finalmente tomé la decisión y de hecho terminé al año siguiente lo que me quedaba de matemáticas. En cierta manera me desintoxiqué de la física un poco porque era lo que más bloqueado me tenía. Entonces ya bueno, hemos hablado un poco en general de este camino, vámonos ya directamente a meternos en la estructura de los grados y os iré contando un poquito más los detalles. Bueno, pues en general las carreras física, matemáticas son 4 cursos de 60 créditos cada curso. El tema este de los créditos y las horas y todo eso no os preocupéis mucho porque además los cálculos que se hacen no se ven reflejados bien, esa es por lo menos mi opinión y bueno, si queréis hablamos en otro momento de créditos, pero lo que más interesante me parece es simplemente que sepáis que son 4 cursos y que en cada curso tenéis unas 10 asignaturas, 5 cada cuatrimestre. Entonces pues vamos a empezar con física, que es lo que yo empecé, para que, bueno, sepáis un poco qué es lo que es. Vale, pues como os decía antes, lo principal es que tengáis sobre todo una buena base de matemáticas. No solo física, sino de matemáticas, porque es realmente lo que más vais a usar sobre todo en primero. Y de hecho son las herramientas más importantes que necesitáis para cursar las asignaturas de física. Entonces es fundamental que tengáis una buena base de matemáticas. Por ejemplo, vais a tener álgebra, donde partiendo de las matrices y los vectores que habéis visto en bachillerato, construiréis los espacios vectoriales, trabajaréis con bases, en fin, un montón de cosas que después usaréis en otras asignaturas en física. También vais a tener la parte de análisis, derivadas, integrales, funciones. Esta asignatura es un poco peligrosa, porque la gente se cree que como son derivadas integrales y es lo mismo que bachillerato, pues digamos que va a ser la fácil. Pero sin embargo vais a empezar a dar las matemáticas de una manera diferente. En el instituto normalmente os explican brevemente algo de teoría y os ponéis a hacer problemas, y aquí os van a dar un montón de teoría y un día de problemas. Entonces es un poco diferente, os tendréis que acostumbrar a la estructura de las clases en las que os expondrán teoremas,
resultados que tendréis que usar para los ejercicios prácticos, empezaréis a usar un lenguaje mucho más matemático, alguna demostración. Realmente estas asignaturas hay que tener cuidado y hay que trabajarlas desde el principio porque son bastante complicadas. Y por supuesto pues daréis otras asignaturas como química, laboratorio, programación, un poco de asignaturas básicas de ciencias y que os van a hacer falta. Y la asignatura más gorda, física general. Esta asignatura es a la vez la que más le gusta a todo el mundo porque es a lo que te has metido, a física, pero a la vez es bastante complicada. Entonces, en primero os recomiendo que os lo toméis con calma, es un curso difícil porque aunque en principio es todo lo básico, siempre es difícil enfrentarse a ese tipo de exámenes, acostumbrarse a esas clases. Muchas veces tienes que buscar apuntes extra de otros compañeros, te dan un subconjunto de libros donde tú puedes encontrar toda la información para que tú te las avíes y ya tú saques tus apuntes, lo cual en principio está bien, pero cuando eso se hace de manera sistemática porque no se quieren dar unos apuntes mínimos a unos alumnos, pues... Entonces, como os digo, pues la recomendación es que os toméis primero como un año de realmente ver si os está gustando eso, que os forméis bien en las bases y que veáis a qué ritmo podéis ir, porque, como digo, yo acabé el primer año, aprobé todo, pero acabé realmente reventado. Y eso, que encontréis vuestro ritmo y que os adaptéis a él. No sintáis que por no ir a curso por año estáis fracasando en vuestra intención de ser físicos o físicos. Una de las cosas fundamentales en la carrera, por lo menos bajo mi punto de vista, es que siempre tengas un objetivo. Siempre que haya algo que es lo que quieres hacer. Porque si ese objetivo desaparece, es cuando realmente se hace difícil aguantar la carrera cuando estás muy estancado. Entonces, bueno, ya pasamos a segundo, ya nos metemos de verdad en la física, vamos a dar, digamos que todo lo clásico, la mecánica, electromagnetismo, la termodinámica, un poquito ya más de matemáticas avanzadas, ecuaciones diferenciales, esas cosas. Y pues siempre un poquito más de programación, que nunca viene mal. Entonces, pues realmente este año es, digamos, uno de los años más duros, porque tienen las asignaturas que son básicas y que realmente no son tan difíciles conceptualmente, pero que tienen unos ejercicios y unos problemas muy complicados de resolver. Entonces, en segundo, ya este tipo de asignaturas son en las que te empiezan a pegar ciertos palos y, por ejemplo, fueron donde yo empecé a ver que algo realmente estaba fallando en esa facultad. Aquí de nuevo tampoco me quiero meter en nada en particular porque la manera de dar las asignaturas en principio evolucionan, en principio, pero la manera de examinar en ciertas de esas asignaturas en las que, por ejemplo, tienes que exponer un tema, es que tú no puedes evaluar una asignatura de ciencias por lo que te sepas de memoria de un tema. Es que no va de eso, es que tú no sabes de esa asignatura porque te haya tocado ese tema que te han puesto y que te hayas puesto a desarrollar tal y como vienen los apuntes. Es que eso no es enseñar. Y es que, es más, eso no es aprender. Entonces estás pasando asignaturas cuando las pasas, porque también es muy difícil sacar esas asignaturas, sin realmente aprender. Es decir, te pueden poner un examen en el que tengas que demostrar más cosas y que sea más difícil, pero en el que estés aprendiendo. Entonces, si suspendes porque realmente no sabes de la asignatura, no porque no te haya caído el tema que te has estudiado, porque en realidad lo que los alumnos quieren, en mayoría, es aprender. Y cuando se hacen quejas de este tipo es porque no queremos un examen en el que sea una lotería, sino en el que realmente se aprende. Y después la excusa es que este examen es de este tipo porque no sabemos redactar. O sea que venimos de un bachillerato en el que se supone que tenemos este tipo de habilidades y ahora lo tenemos que demostrar en un examen de segundo de física. Pues no parece, por lo menos a mí, no me parece muy lógico. Y también están, pues bueno, que en una de estas asignaturas, pues básicamente es famosa no solo en la Facultad de Física de Sevilla, sino en otras facultades, pues porque, bueno, se hacen las cosas un poco... asignaturas en las que pues siempre le quedan a esas personas a las que les queda solo una asignatura de la carrera, o esa asignatura que todo el mundo se quiere llevar de Erasmus o de SICUE, porque en Sevilla quizá no. Entonces, pues que existan este tipo de bloqueos en segundo de carrera, aunque es verdad que esto pasa en muchas otras carreras, no lo voy a negar, es uno de los problemas. De hecho, es el problema más gordo que tiene el grado en Física de Sevilla. Y la realidad es que hay muchas personas que han abandonado la carrera como consecuencia de, por ejemplo, esta asignatura y de segundas, terceras, cuartas matrículas y ese tipo de cosas que hacen que una persona decida abandonar pues lo que en principio era la carrera que quería hacer. Bueno, nos pasamos a tercero y ya pues entramos un poco en la física moderna, la cuántica, la física estadística, la física del estado sólido. Y aquí en general pues es verdad que también es un curso difícil, también depende cómo te lo plantees porque, como os digo, lo suyo es que encontréis vuestro propio ritmo de manera que os podáis organizar las asignaturas de segundo y tercero sobre todo en varios años de manera que os venga bien, creáis que podéis prepararlas bien. Entonces pues aquí básicamente lo único que pasa es que damos unos modelos más recientes, entramos ya digamos en las asignaturas más potentes de cada uno de los departamentos de manera que tú ya puedas ir decidiendo en qué te quieres especializar. Es un buen año también para empezar a meterte con algún profesor a colaborar en el departamento, lo que antes os he dicho que era alumno interno.
porque ahí, pues bueno, puedes empezar a ver si realmente te gusta la investigación, si vas teniendo notas, te gusta el mundillo y tal, y bueno, pues es un buen año para empezar. También es un buen año para irse a otra universidad y descubrir cómo se hacen las cosas en otra universidad. Porque, como os digo, el problema que hay en esta facultad no es que haya un conjunto de alumnos agoreros que se quejen de cosas, sino que hay muchas personas que están estancadas, que están bloqueadas, que no están aprendiendo tampoco y que cuando se van a otra universidad ven que siendo el mismo estudiante obtienes mucho más resultados, apruebas más asignaturas, aprendes cosas nuevas, te da tiempo de dedicarte a hacer cosas tangenciales a la carrera, pero que también son importantes en la universidad. Y cuando descubrimos que en otras facultades pues se pueden hacer las cosas de otra manera, que se aprende mejor, que tienes oportunidades de hacer cosas que te interesan sin castigar aprobar asignaturas, pues lo más probable es que cogemos a un alumno aleatorio de la Facultad de Física. Años preguntaba a muchos de mis compañeros y compañeras si volverían a estudiar física. Una de las cosas más frecuentes era sí, pero ese día no. Entonces es que esta es la pregunta clave. A mí me encantaba la física y por eso entré en física. Pero en esta facultad a mí se me aplastó las ganas de aprender la física. Se me fue totalmente la ilusión. Llegué al punto en el que las asignaturas para mí eran un trámite. Yo buscaba la manera más eficiente de aprobarlas. Porque sabía que haciéndolo a mi manera no iba a obtener los resultados. Tenía que hacerlo como se quería. Y es que esto es verdad. Llegamos a aprobar las asignaturas más difíciles de la carrera sin aprenderlas. Simplemente porque seguimos una receta que es la que ha conseguido que apruebe mucha más gente y al final la que sigues porque no puedes pagar más matrículas y porque quieres terminar, no quieres estar estancado. Y bueno, no me quiero ir siendo un hater. Cosas positivas. Pues en Sevilla, por ejemplo, la verdad que la comunidad de estudiantes es bastante buena, hay bastante relación entre los alumnos, algo que en otras facultades, como por ejemplo la de Granada, pues no me he encontrado tanto, a lo mejor sí relaciones entre grupitos, pero no un sentimiento de comunidad, de familia tan grande. Se organizan muchas cosas, antes se organizaban las semanas culturales, las galas de premios Frankenstein, que seguramente conoceréis este vídeo del día D, que es muy famoso, y pues muchas cosillas del día a día, por ejemplo, el personal de administración y servicios, el PAS de la facultad es un encanto, nos han ayudado con muchas cosas siempre para cualquier tipo de proyecto que teníamos los alumnos, la verdad que gente top. Y bueno, en referencia a la carrera, pues es verdad que en la carrera en física en general se aprenden una serie de cosas que te permiten después acceder a toda una variedad de trabajos. Digamos que eres muy resolutivo y eres capaz de abordar muchos problemas diferentes. Y por ello, pues aunque hayas hecho física, después puedes especializarte en muchas cosas de física y de otros ámbitos, porque realmente es que tienes la capacidad para hacer muchas cosas diferentes. Así que bueno, no sé si me dejo algo de la parte de física, seguramente sí, hay muchísimas historias, no quiero personalizar tampoco en nadie, tampoco he querido señalar a nadie en específico de la facultad, creo que es algo general. También sé que hay muy buenos profesores y gente que en realidad está ahí para apoyarnos, pero la verdad es que en general no. Entonces, pues vámonos ya al doble grado. Algunas de las cosas pues ya las he comentado porque he comentado física y tal, pero bueno, vamos un poco a hablar en general. Una de las preguntas que se suele hacer la gente cuando va a entrar en el doble grado es si va a salir con un título que ponga doble grado en física y matemáticas, no sé quién, o si vas a salir con los dos títulos. Para mí era fundamental salir con los dos títulos, porque si no, realmente es un título aparte que tiene poca gente, pero que, bueno, digamos que de alguna manera podría pensar la gente que no eres ni físico ni matemático, pero al tener esos dos títulos y al realmente estar formado en las dos carreras, incluso más que en cada uno de los grados simples, porque ves todo conectado, pues realmente fue algo bastante positivo que se consiguió. En cuanto a la estructura, pues básicamente empezamos con muchas matemáticas y poca física, y a lo largo que avanzamos en la carrera, pues vamos reduciendo un poquito las matemáticas, subiendo física y al final tenemos sobre todo física. También es verdad que es lo lógico porque es bueno tener una buena base de matemáticas antes de meterte con las asignaturas duras de física. La principal diferencia es que en vez de tener 4 años de 60 créditos, lo que tenemos son 5 años de 72 créditos. Esto lo que quiere decir es que vais a tener, aparte de un año más, una asignatura más por cuatrimestre, más o menos. A nivel de esfuerzo realmente no es que se note tanto la diferencia entre el doble grado y un grado normal, sobre todo si te lo tomas a tu ritmo, pero el tema es que si de verdad lo quieres llevar 5 años y en 72 créditos por año, lo más probable es que no tengas tiempo de nada. Hay años en los que, por ejemplo, tienes toda la tarde de clases y tienes 3 mañanas prácticas. Entonces realmente es que no tienes tiempo para estudiar. No compartes vida con otros de tus compañeros, a no ser que sea para trabajo y cosas así, no participas en actividades, no te formas en otras cosas, no aprendes cosas diferentes. Entonces, pues eso para mí era en cierta manera inaceptable. Yo quería que la universidad fuera más, sobre todo porque en los primeros cursos noté, bueno, una de las primeras cosas que me pasó es que tuve una cura de humildad enorme. Yo venía con un pedazo de expediente del bachillerato, creía que de cierta manera estaba preparado, sabía de muchas cosas y tal, y lo más frecuente que te puede pasar en primero es que cualquiera te habla de muchas cosas que tú no sabes, y al contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas charlas, esas
tardes en el césped, ese conocer a gente de otras carreras y demás, es algo que yo considero que es fundamental, porque al final es lo que te motiva a hacer cosas diferentes, a que tu cabeza también se forme para realmente ser una persona adulta, todo ese tipo de cosas positivas del intercambio de ideas con otras personas. Pero bueno, como digo, pues alguna gente pues también le dio tiempo a hacer de todo y cada uno pues se lo puede tomar de manera muy diferente. Pero vamos, que para mí el problema más importante fue el tema de no tener tiempo. Yo quería aprender mucho de las cosas que más me interesaban, sí, pero de casi todo. Y con ese tipo de horario, con esa cantidad de créditos, con esos problemas, pues la verdad es que a mí se me hacía difícil. Simplemente iba pues siempre a remolque, corriendo, estudiando y sacando 5 y no aprendiendo. Entonces, como para mí lo importante era aprender, pues esas cosas a mí se me iban quedando continuamente y fue lo que al final se me unió con todo esto de lo que hablaba antes de física y hizo que realmente pues al final lo que quisiera era dejarlo. También, como os digo, en esos años yo intenté trabajar como alumno interno en varios departamentos, de hecho estuve en varios en la Facultad de Matemáticas, que es donde más oportunidades se me brindaron, y también pues con todo este tema de la cantidad de horas que se tenían que echar las asignaturas y demás, no podía aprovechar ese tiempo de alumno interno. Al final, en el primero de los casos hice realmente muy poco, en el segundo departamento estuve con un profesor fantástico que me ayudó y me llevó hacia los temas que a mí me interesaban, a lo cual estoy muy agradecido, José Antonio. Y entonces pues realmente era algo que a mí me estaba quemando mucho. Yo no podía más con eso y de alguna manera tenía que conseguir volver a aprender, aunque finalmente terminé la carrera de matemáticas y todavía estaba quemado de física, aunque me tiré un año sin hacer nada de física. Entonces, pues tampoco es que el doble grado en sí me parezca mal. Es verdad que tiene unos problemas que lo suyo sería que se hubieran solucionado. Soy más que consciente que algunos profesores de la Facultad de Matemáticas exigieron en repetidas ocasiones, tanto al decanato de las facultades como directamente al rectorado de la universidad, que solucionaran esos problemas, que dieran ayuda, que no solo se pusieran la medalla de tener la carrera con la nota de corte más alta, sino que realmente ayudaran a resolver los problemas. Y por tanto sé que, pues bueno, que sí, que hay gente ahí que ha intentado solucionar los problemas y que es lógico y que es entendible, porque realmente yo en esos años intentaba ser razonable. Quiero decir, hay ciertas cosas que están por encima de lo que se puede hacer y ya está, y no se puede hacer más. Pero de las que sí se podía hacer eran las que especialmente me daba coraje. Entonces con esto quiero decir que en realidad el doble grado no está mal per se. Si realmente te da la nota, es lo que te gusta, porque te tienen que gustar tanto la física como las matemáticas. No vale meterse en el doble grado porque es lo que tiene más nota y es lo que me dicen que me tengo que meter. Realmente es que todo lo que os puedo decir del doble grado lo he dicho ya en la parte de física y os lo voy a decir ahora hablando de la parte del grado en matemáticas. Como digo, si tenéis más preguntas, pues me las hacéis llegar y ya está, no pasa. Entonces, pues en esa situación en la que os he contado antes, yo ya decidí dejarlo ya por fin y terminé matemáticas porque, bueno, yo ya había decidido que la investigación pues tenía ciertas cosas que no me gustaban, ya había probado tanto en Granada como en otras universidades y realmente había empezado a disfrutar ya de lo que era dar clases. Entonces, poco a poco fui cambiando mi objetivo desde la investigación hacia más la docencia. Entonces, en esa situación yo vi muy claro que simplemente acabando el grado en matemáticas yo ya podía acceder al que era mi objetivo, a dar clases. Y eso sí, seguir con física porque no quería, en cierta manera, dejar que la otra facultad me quitara el hecho de terminar física, de yo realmente decir, soy físico, conseguir sacarme física y, sobre todo, que esto ya no tiene que ver con los títulos, volver a disfrutar de la física y volver a tener interés en la física, porque es realmente por lo que entré en mi primer año de la universidad. Entonces, pues vamos a hablar del grado en matemáticas. Básicamente, pues tiene la misma estructura, 4 años, 60 créditos por año, 10 asignaturas cuatrimestrales, más o menos, por año. En primero vais a tener, al igual que en física, algunas asignaturas como álgebra lineal, que vais a tratar matrices, espacios vectoriales, estas cosas, cálculo infinitesimal o análisis matemático, en el que dais funciones, derivadas, límites, integrales, todo eso. Pero aparte de eso, tenéis lo que son las asignaturas más de matemáticas, pues alguna asignatura de conjuntos, de álgebra básica, de estructura algebraica, algo así. Y esas digo que son realmente las de matemáticas porque son en las que más desde lo básico empiezas. De hecho, empiezas demostrando cosas tipo menos 1 por x es menos x. Entonces, pues realmente esas no son las matemáticas que tú has dado en bachillerato. En bachillerato tú usas cosas porque sabes que están bien y ya está. Entonces, aquí digamos que empiezas realmente a fundamentarlo todo. En primero también tenéis una asignatura de informática normalmente, aprendéis a programar algo, algo de física, algo de cálculo numérico, topología, en fin, depende de cada facultad. En el grado en matemáticas yo diría que el escalón de entrar es un poquito más suave que en física. Tampoco quiero decir
que sea una carrera mucho más fácil, pero digamos que el tema de llevar estructurado el estudio, saber qué es lo que tienes que hacer para prepararte para un examen, las distintas maneras de evaluar que tienen, que normalmente en comparación con física pues hay más alternativas, pues son las que hacen que esta entrada a la carrera sea un poco más suave. En este caso, pues en matemáticas normalmente siempre están disponibles unos apuntes de la asignatura de los profesores, hay casos en los que no, pero generalmente sí, también pues se usan libros, se usan exámenes de otros años, apuntes de gente y tal. Después en segundo pues ya vamos avanzando un poquito más, ya damos el tema de análisis, igual que hemos dado primero en varias variables. Después pues eso, también damos alguna asignatura básica, por así decirlo, se da la topología, que es un poco una herramienta básica para un montón de asignaturas diferentes. Y por supuesto pues entramos ya en el mundo de la estadística, que a mí es de las cosas que más me han gustado de la carrera. Y por supuesto las ecuaciones diferenciales pues a mí me resultaron súper interesantes, sobre todo porque también lo tenía de la mano de la física y veía que se aplicaban para un montón de cosas. De hecho, veremos modelos con ecuaciones diferenciales aquí en el canal. Y eso, la verdad es que me pareció una asignatura súper interesante, la que después se da en tercero, que es un poco más avanzada también, de hecho de las que más me ha gustado y que se relaciona con los sistemas dinámicos que ya hablé en el vídeo de presentación y de los cuales pues os traeré en el canal antes o después. Y bueno, pues ya pasamos a tercero y al igual que en física, tercero era el año de irse de Seneca, de Erasmus o lo que sea y el año de las asignaturas potentes de cada departamento, pues aquí pasa lo mismo. En álgebra tienen las estructuras algebraicas, del departamento de ecuaciones diferenciales pues está la asignatura de modelización matemática, que es una de las que más me gustó, se da variable compleja, se da inferencia estadística, en fin, las asignaturas más representativas, más potentes hasta ese curso que se da de cada departamento, de manera que tú ya puedas ir especializándote según lo que más te guste y también que tengas una formación buena de un poco de todos los departamentos. Bueno, ya veis que de matemáticas no estoy siendo tan hater como de física, por algo será. Y bueno, pues ya en cuarto tienes las especialidades, que por suerte en el grado en matemáticas hay un montón de optativas y hay gente que se especializa incluso en varias ramas diferentes, y la verdad que en estas asignaturas, las optativas, pues también se nota mucho que ya estás ahí en esas asignaturas porque quieres, se dan muchos métodos de evaluación diferentes al examen y ya está. Entonces, pues en general, como os digo, la verdad es que me gustó mucho el grado en matemáticas, no me esperaba que me gustaran más que el grado en física. En las tutorías de matemáticas normalmente sí que salía con muchas dudas resueltas, incluso más de las que me creía que tenía. Se apoya mucho más, el material está mucho más disponible que en física e igualmente tienes un montón de posibilidades una vez que termines, porque al ser matemáticas algo tan general, pues en principio te podrías dedicar a cualquiera de las otras ciencias, a programar, en fin. Tienes una formación muy versátil para todo tipo de trabajo. Y si tengo que decir, pues algunas cosas que creo que están mal dentro del grado en matemáticas, pues es una cosa que decía de hecho uno de mis profesores de alumno interno, y es que tenemos muy pocos ejemplos. A veces al intentar estar trabajando de manera tan abstracta, pues nos dejamos detrás el realmente entender lo que está pasando. En algunas asignaturas mecanizamos procesos para resolver los ejercicios, igual que hacíamos en física. Y bueno, como hemos hablado ya un poco de todo, pues quiero dejaros unas conclusiones finales. Algunos profesores, pues la verdad que he tenido muy buena relación con ellos. De hecho, sigo en contacto con algunos de ellos para hablar, por ejemplo, de cómics. De hecho, es el decano de la facultad ahora mismo. Lo primero es que debes decidir tú lo que quieres hacer. Tienes que ver si quieres hacer matemáticas porque es lo que te gusta, si quieres hacer física o si quieres hacer doble grado. Pero lo tienes que decidir tú. Como digo, creo que es un error meterse porque te digan que puede ser lo tuyo, porque tengas muy buena nota o por cierto prestigio que realmente pues a la hora de terminar no se nota. Y como os decía, pues también el tema de buscar un objetivo para mí ha sido clave para mantenerme, aunque sea terminando la carrera de matemáticas. Sin un objetivo, lo más probable es que te sientas muy estancado, que sientas que lo que estás haciendo y que tu esfuerzo no sirve para nada y en muchos casos pienses también en dejar la carrera, igual que me ha pasado a mí o le ha pasado a mucha otra gente. Es un pensamiento normal, tampoco hay que castigarse por ello, simplemente hay que hablarlo con las personas que están cerca y tomar las decisiones cuando sea oportuno. ¿Qué es lo que yo recomendaría? Bueno, pues dada mi experiencia, os diría que para mí lo que me hubiera funcionado más sería haber empezado el grado en matemáticas. Lo que pasa es que como yo quería entrar en física, eso en ese momento hubiera sido una decisión que no hubiera podido tomar, pero si de verdad os interesan las matemáticas y la física, lo que yo haría sería o bien intentar hacer el doble grado en alguna universidad en la que sepáis que vais a hacerlo bien. Por ejemplo, sé que el de Granada pues está bastante bien, pero si tenéis un poco de miedo y queréis empezar con algo, pues yo empezaría con el grado en matemáticas y que fuerais leyendo, intentando descubrir algunas cosillas de física. Si veis que realmente os está gustando, porque por ejemplo tenéis física en primero de matemáticas y ahí podéis comprobar un poco de lo que va el tema, pues os diría que empezar mi física en una universidad o por ejemplo yo lo estoy cursando en la UNED y la verdad que, bueno, sé que hay problemas y que aunque haya muchos problemas, en realidad hay problemas en cualquier tipo de carrera, en cualquier tipo de trabajo y de situación. Así que simplemente que seáis conscientes de lo que hay y que seáis inteligentes a la hora de ir buscando vuestro camino.
También, como os decía antes, intenta siempre estudiar con gente. Es muy importante a la hora de preparar un examen, sobre todo. No estoy diciendo que estudiéis siempre con gente. De hecho, tendréis que dedicar cierto tiempo vosotros a entender bien lo que estáis haciendo para cuando después interactuéis con otros compañeros. Pero es muy importante trabajar también con ellos y hacer problemas, porque es muy común que tú creas que estás haciendo algo de alguna asignatura bien y realmente no. Y hasta que no te pones a hacerlo con otro compañero que ves que lo hace de otra manera y que te dice, pero vamos a ver, esto no puede ser porque tal y tal y tal. Y tú dices, ah, pues ese tipo de cosas son las que si no estudias con compañeros no encuentras. Y para mí ha sido algo fundamental. También sobre el tema de estudiar estas carreras en general, pues como os digo, intenta apoyaros en los apuntes que os dan los profesores, pero también es muy importante que os manejéis con los libros que recomiendan, porque muchas veces es ahí donde sacan problemas para exámenes, donde a lo mejor hay algún resultado que no te demuestran qué es lo que después te piden. También está bien trabajar con otros documentos que no son los que te dé tu profesor, simplemente para ver cómo otras personas describen lo mismo que tú estás estudiando y que a lo mejor es un libro de hace 40 años sin exagerar. Y por supuesto, pues también en YouTube hay muchísima gente que explica muchísimos temas, están los cursos abiertos de un montón de universidades y demás, así que lo que siempre os recomiendo es que dentro del tiempo que tengáis disponible para sacar las asignaturas, que busquéis mucha información de mucho tipo. Y por último, no me quiero ir sin recomendaros que habléis con todo el mundo. Me refiero a que para cualquier cosa, con cualquier profesor, con cualquier alumno, habléis de temas que os parezcan interesantes, pedirle cosas a los profesores de cosas que os interesen. O sea, os van a brindar seguramente muchísimo material de muchas cosas que ni siquiera sabes que existían y que a lo mejor puede ser a lo que te quieras dedicar en el futuro. Y esas son cosas que si no contactas con esos profesores, alumnos, si no bicheas por ahí, pues no te vas a encontrar. Además, para el tema este de alumnos internos, de becas, de doctorados y todo eso, pues es fundamental moverse, conocer gente para que después te manden, pues mira, hay una beca de tal, te la mando por correo. Eso es fundamental. Si no tienes redes, si no conoces a gente, seguramente te vas a perder un montón de oportunidades que se le brindan a otra gente que, por así decirlo, está enchufada o porque simplemente conoce a otra gente y esas cosas circulan. Entonces es muy importante, yo lo recomiendo muchísimo, eso es de lo que más me enorgullezco de mi carrera como estudiante, el haber hablado con muchísimos profesores, haber cambiado de departamento, todo eso simplemente para encontrar lo que a mí realmente me gustaba. Y finalmente, pues creo que la carrera de matemáticas la terminé haciendo las cosas que a mí realmente me gustaban. Y bueno, pues ya habéis visto que se me ha hecho un poco de noche, así que vamos a ir cortando el vídeo. Y nada, que como siempre, que si os habéis quedado con alguna duda o algo, me la hagáis llegar por donde queráis, intentaré responderla, intentaré hacer más vídeos sobre esto. Espero que os haya servido para ver las cosas que hay, para poder tomar una decisión y para que de cierta manera vuestra entrada en la carrera, que al final es lo más importante, sea suave. En próximos vídeos pues a lo mejor resolvemos el examen de selectividad, porque ya vi por Twitter que, bueno, para mucha gente le había parecido difícil. Yo lo estuve haciendo la otra noche y, bueno, hay algunos ejercicios un poco largos, pero en general creo que es típico. Pero bueno, lo resolveremos. Y también en otro próximo vídeo pues os contaré un poquito ya del gusto de las matemáticas, de cuándo fue la primera vez que a mí de verdad me llegó algo de matemáticas que yo dijera, wow, ¿cómo es esto posible? Así que bueno, no me voy a meter en spoilers, y después de la selectividad pues nada, espero que descanséis y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.